Bueno, vamos a empezar un nuevo video tutorial, esta vez sobre el revelado en Camera Raw, Adobe Camera Raw, que puede parecer al principio un programa como un poco sofisticado, pero ya veremos que es bastante sencillo. Y vamos a intentar quitarle el miedo a la gente que empieza a tirar en formato RAW, a revelar sus propias fotografías y a sacarle un poco el partido que el formato RAW tiene. Bueno, vamos a empezar. En primer lugar, pues observamos el histograma. Esta fotografía está con los valores por defecto del RAW de cámara. Estos son los parámetros que por defecto Adobe Camera Raw pone a una imagen RAW. Y en primer lugar vamos a ajustar el balance de blancos. Aquí tenemos diferentes opciones. Podríamos probar en automático. Vemos que nos lo tiñe demasiado de un tono naranja, tiende al amarillo. Vamos a dejarlo como se ha tomado. Vamos a coger la herramienta de equilibrio de blancos, este cuentagotas que hay aquí, y vamos a buscar una zona que entendamos que debe ser blanca o un gris neutro. Podríamos probar en alguna piedra, la pared, pero yo suelo intentar buscar las nubes, por ejemplo, que en teoría deben ser blancas. Y bueno, vemos que nos ha cambiado un poco también hacia el amarillo, hacia el naranja, un poco de rojo. Vamos a probar aquí. Aquí nos lo pone bastante más frío. No me desagrada un poco frío. Casi le voy a quitar. Si no nos gusta, no nos convence el resultado, pues aquí tenemos el equilibrio de blanco. Podemos ajustar la temperatura y el matiz. Nos tira un poquito de matiz hacia el verde. Le voy a quitar. Nos pone un -4. Yo lo voy a dejar en un -2. No quiero que me sature mucho los verdes del césped, que me parecía que los empezaba a saturar. Y voy a darle un poco hacia el azul, un poco de... Voy a enfriar un poco, la veo demasiado cálida la foto. Voy a bajar un poquito. Voy a dejar en 5500. Bueno, hemos ajustado la temperatura de color o el balance de blancos y observamos el histograma. Vemos que nos satura los blancos por la parte derecha y que nos satura los negros por la parte izquierda. Aquí tenemos unos triangulitos que ya pone que es el aviso de recorte de iluminaciones. Si los pulsamos, nos tiñe de rojo la zona de blancos que nos hemos pasado, la zona en la que perdemos detalle. Esto vamos a intentar evitarlo. Y si pulsamos en el negro, veremos que nos tiñe de azul por aquí, vemos muchos puntitos aquí en las sombras. Nos tiñe de azul las zonas de negros donde hemos perdido detalle. Entonces vamos a intentar evitar. Vamos a empezar con los blancos. Para ajustar el punto blanco se utiliza el deslizador de exposición. Se controla en la mayoría de programas de revelado RAW, es con el control de exposición cuando vamos a ajustar el punto blanco. Reducimos la exposición y vemos como el histograma ya nos llega el pico final hacia el borde, que es donde debería estar. Nos ha oscurecido bastante la foto, evidentemente porque le hemos quitado pues 1,25 puntos de exposición. Tal vez sea demasiado. Vamos a dejarlo en un... Sería un diafragma de exposición lo que hemos perdido, lo que hemos reducido. Nos queda bastante oscura. Vamos a intentar levantar un poco las sombras con la luz de relleno. Vemos que ya nos aclara un poquito. No quiero seguir mucho con la luz de relleno porque antes prefiero ajustar los negros. Ay, perdón.
antes de la luz de relleno, quiero darle un poco de recuperación. Recuperación nos va a ajustar un poquito también el punto blanco. No es bueno abusar porque a veces se produce efectos un poco extraños, pero si lo tocamos un poquito, vemos cómo nos encoge esta parte de aquí, lo justo para que no saturemos blancos, como si nos estirase esta parte de aquí. Nos va a dar más detalle en las zonas altas, pero si nos pasamos mucho, si la llevamos hasta el final, nos puede producir efectos un poco extraños. Vamos a dejarlo más o menos en un 25 en este caso. Bien, bueno, ahora vamos a ajustar el punto negro. El punto negro en principio, vemos aquí la zona azul. Podemos utilizar el aviso de recorte para los blancos, por ejemplo. Si quitamos la luz de relleno vemos todavía aquí algún puntito rojo. Si ampliamos la imagen lo veremos mejor. De zonas donde perdíamos detalle. Estas zonas de aquí. Y por aquí creo que había alguna otra también. Zona de nubes donde hemos perdido detalle. Con la recuperación, a la que subimos un poquito ya lo eliminamos. Bueno, vamos a volver a la imagen a tamaño completo. Le voy a dar un poquito más de recuperación. Se me había quedado en el 10 al utilizar el aviso de recorte, pero le doy un poquito más porque luego ajustaré el contraste y el contraste expande el histograma para los dos lados, entonces quiero tener un poco de margen en el blanco. Y con el negro voy a hacer lo mismo. Si ponemos el aviso de recorte que nos tiñe en azul, pues vemos que si subimos los negros, pues nos lo ha dejado tan oscura que se nos pone todo en azul si utilizamos el aviso de recorte. Por defecto Camera Raw te lo pone en un 5, yo lo voy a bajar a un 3 y con la luz de relleno voy a subir un poquito, a intentar, no me importa que quede un poco de el aviso de recorte, un poco de manchitas azules, porque en las sombras, estas zonas oscuras dentro de la casa, las ventanas, porque siempre tiene que haber un poco de negro en las sombras y en las zonas donde no les da la luz, aquí entre los árboles. Si fuese mucho no, pero un poquito siempre tiene que haber. Y siempre será en zonas pues muy de sombra, donde no necesitamos que tenga donde no nos importa realmente perder detalle, porque es zonas donde ya no hay detalle, zonas muy ocultas. Bueno, más o menos ya hemos recogido por ambos lados los blancos y los negros. Vamos a seguir un poco más. La veo un poco clarita, como un poco falta de contraste. Y no sé si darle un poquito más de brillo. El brillo, bueno, hemos visto exposición y recuperación que trabajan con los negros, con los blancos, y negros y luz de relleno que trabajan con los negros. Vamos a ver brillo. Brillo lo que hace es mover en conjunto del histograma hacia un lado o hacia otro. Si abusamos un poco del brillo nos va a saturar el blanco y si reducimos el brillo mucho nos va a saturar el negro. Pero no, su función no es trabajar con el punto blanco o punto negro, sino con el grueso de la información que hay en el interior. Voy a subirle un poquito, pero muy poco. Deja en el 60, que hay un poco más de claridad. Y voy a trabajar un poquito el contraste, voy a dar un poquito más. No quiero abusar mucho. Voy a dejarlo en un 35. Voy a probar un poquito de claridad. El comando claridad es un poco... juega un poco con el contraste, incluso con el enfoque. Yo creo que contrasta los bordes, los perfiles, o si los tiramos hacia atrás los descontrasta. Vemos que nos lo deja, si lo quitamos todo, pues como si fuese entre poco contrastado y poco enfocado. Un efecto un poco difuso. Voy a dar un poquito, no quiero abusar, en el 10. Un poquito de intensidad a los calores, voy a dejar en un 5. Un poquito más de contraste ahora. 40, un poquito más de brillo.
65. Bueno, podemos ver aquí en el comando previsualizar lo que era el antes y el después. Vamos a quitar los avisos de recorte, si no, no vemos nada. Esto es lo que teníamos antes y esto es lo que tenemos ahora. Vamos a seguir dándole alguna vuelta más. Quiero oscurecer un poco el cielo, que sea un poco más intenso el azul. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, primero, antes de nada, voy a aplicar el perfil de corrección de lente, la corrección del perfil de lente. De manera automática, al pulsar aquí, vemos cómo se nos estira la imagen, nos quita un poco de distorsión geométrica. Por defecto a mí me aparece el objetivo con el que he hecho la fotografía. Si no os aparece, pues bueno, es tan sencillo como buscar la marca, el modelo de objetivo, y ya nos saldrá un perfil. Normalmente pues depende, si es un objetivo Nikon o Canon, pues nos saldrá uno. Si es un objetivo de alguna marca más polivalente, tipo Sigma o Tamron, pues nos saldrán del mismo objetivo un perfil para Canon, un perfil para Nikon, uno para Sony, etcétera. Saldrán diferentes perfiles. Bueno, aplicándolo por defecto ya a mí ya me vale. Podemos trabajar manualmente también la distorsión vertical, horizontal, un poco la escala. Yo normalmente no lo toco, a no ser que quiera algo más. Pero vamos, podríamos, si fuese un picado de alguna cosa que vemos que nos distorsiona, pues podríamos trabajar un poco con el efecto de la perspectiva que nos genera a veces cuando hacemos una fotografía a un edificio alto o algo que no está un eje muy paralelo al suelo. De la misma manera lo podríamos hacer de manera horizontal. Bueno, normalmente no lo suelo tocar, pero va bien saber que aquí tenemos esta herramienta. Bueno, volvemos a los ajustes básicos. Y estoy pensando qué hacer con esta fotografía para oscurecer el cielo. Tenemos diferentes alternativas. Una, podríamos utilizar la opción del ajuste de destino, donde tenemos desde ajustar las curvas, el tono, la saturación o la luminancia. Si utilizamos la luminancia y hacemos clic y arrastramos hacia abajo, estaremos bajando la luminancia, y si hacemos clic y arrastramos hacia arriba, estaremos subiendo la luminosidad. Aquí nos aparece, al haber pulsado esto, nos aparece esta ventana del HSL, escala de grises, donde podemos trabajar el tono, la saturación y la luminancia de igual manera. Como hemos elegido la luminancia, pues nos aparece ya por defecto este juego de colores. Veremos que al reducir la luminosidad del azul, esta barrita de aquí se desplazará hacia la izquierda. Podemos comprobar, si hago clic y arrastro hacia abajo, me oscurece el cielo y me lo ha oscurecido, me ha reducido la luminosidad del azul de este deslizador. Bueno, yo creo que ha mejorado bastante el cielo, un poco en la línea, un poco bastante, un poco en la línea de lo que buscaba. No me gusta tampoco, no es bueno, no recomiendo que abuséis de este comando un poquito. Incluso yo creo que le voy a quitar un poquito. Bueno, no tanto. Primero porque si abusamos mucho nos podemos pasar. Vemos que aquí, si lo vemos de cerca, nos va a crear extraños perfiles en los bordes, ¿veis? Entre el árbol, el perfil del árbol y el cielo. Y evidentemente esto, si luego, bueno, ya simplemente a simple vista se ve, pero si imprimimos esta foto, incluso aquí detrás del edificio nos ha quedado un perfil blanco, por aquí todo está perfilado, vamos, horrible. Volvemos un poco a la línea en la que estábamos. Dándole un toquecito, pues no es necesario tampoco abusar. Yo creo que ya hemos ganado suficiente, bastante, como para que no sea necesario. Podéis observar el histograma al hacer esta operación.
Antes teníamos un histograma muy plano que se iba hacia los blancos, subía, porque teníamos aquí una masa de una parte muy importante de la fotografía con tonos muy claros, que es esta zona de aquí. Bueno, ahora le he quitado el botón de previsualizar, entonces me está mostrando pues la imagen original sin este ajuste. El botón de previsualizar nos va a mostrar el ajuste que tengamos en ese momento. Si nos vamos a los ajustes básicos, pues nos muestra los ajustes que tenemos y los que hemos hecho. Digamos, en cada una de estas pestañas nos previsualizará ese ajuste en concreto. Volvemos a donde estábamos. Aquí, perdón. Y vemos que el histograma está con mucha información aquí a la derecha, va en las zonas de blancos. Cuando le digo que se muestre el ajuste que hemos hecho, vemos cómo se corrige el histograma, coge una curva más elegante, más como tiene que estar, en forma de campana de Gauss, dicen que tiene que tener el histograma. Voy a subir un poco el cielo, no quiero abusar. Bueno, con esto en principio lo podríamos corregir el cielo, también lo podríamos hacer con el pincel de ajuste. Vamos a hacerlo también. Le voy a quitar los ajustes. Este es el pincel de ajuste. Cuando vas a añadir uno nuevo, te conserva, te pone los ajustes del último que has hecho y a veces, pues bueno, simplemente es modificarlo. Bueno, el tamaño del pincel, el flujo, lo voy a dejar flojito en un 15 más o menos. La máscara automática siempre lo voy a tener pulsado porque nos va, aunque nosotros pasemos así el pincel un poco a lo bruto, pues él va, Camera Raw ya detecta un poco por dónde tiene que trabajar y no lo tiñe todo. No es que sea la panacea porque siempre se deja cosas, pero trabaja bastante bien. Voy a hacerlo un poco más pequeñito y un poco más grande de tamaño. 25, vale. Bueno, nos va a marcar un alfiler, que ahora veréis, porque ahora estoy pintando con el ratón pulsado. Bueno, vemos el alfiler, que es el del ajuste. Ahora no se ve nada porque no hay ningún ajuste. Podemos mostrar la máscara, que nos teñirá de rojo, porque lo tenemos aquí seleccionado, la zona donde hemos pintado. Bueno, como lo hemos pintado con un flujo y una densidad muy suavecita, pues nos lo tiñe un poquito nada más. Pero podemos ver que, por ejemplo, la torre no la tiene pintada, se la ha respetado. Y esto es gracias a la máscara automática. Bueno, ahora que ya tenemos este ajuste, que aunque no se ve ahora porque no tenemos ningún... Vamos a bajar la exposición y un poco el brillo. Acabamos de ajustar un poco el azul del cielo. Todavía mejora más el histograma y ya va quedando una imagen pues bastante más bonita que la que teníamos. Y ya casi pues podríamos decir que esta imagen está lista. Vamos a explicar un poquito más qué es lo que tiene Camera Raw. Hemos visto que la herramienta de equilibrio de blancos nos permitía ajustar la temperatura de color o el balance de blancos. La muestra de color podemos ajustar en diferentes zonas y pues nos va a mostrar en valores rojo, verde y azul de 0 a 2,55 lo que hay en cada punto que elijamos. Creo que podemos poner hasta 9 muestras. Bueno, podríamos seleccionar. Yo alguna vez lo utilizo para ver, sobre todo para el equilibrio de blancos, para ver qué zona a lo mejor es más un gris más neutro o debería serlo, o si una pared tiene un exceso de amarillo, por ejemplo aquí, pues podríamos ver que tiene más rojo y verde, por lo tanto tiene amarillo, que está compuesto de rojo y verde, y poco azul, que es el color complementario del amarillo, color contrario. Bueno, las borramos. No las suelo utilizar mucho tampoco. Si alguien sabe alguna utilidad más, pues que por favor me lo explique. Bueno, hemos visto el ajuste de destino, que podríamos seleccionar el tono, la saturación, la luminancia. Yo normalmente ajusto la luminosidad, la luminancia. Podemos recortar la imagen. Podemos hacer un cuadrado
y con esto pues recortar, seleccionamos el cuadrado que queramos y hacemos doble clic y nos recortaría. Vamos aquí, le decimos que borre el recorte. Podemos elegir formatos. Un 1 a 1 sería un formato cuadrado, 2, 3, 3, 4, 4, 5, incluso hacerlo a medida. Y vamos a borrar el recorte. Este es para enderezar, es para situar cuando tenemos una foto caída hacia un lado, el horizonte caído, las líneas rectas. Yo no lo he utilizado, lo suelo utilizar al principio siempre. No lo he utilizado porque me ha parecido que la foto estaba bastante bien alineada. Ahora fijándome un poco mejor, a lo mejor, así ya lo veis, buscando esta línea que debería ser horizontal del muro este de piedra de la casa, vemos que nos la gira un poco. Le hago doble clic encima de la imagen y me la ha corregido un poco, pero no sé, no me acaba de convencer, o no la veo yo, no sé. Vamos a ver cómo la teníamos antes, que así me gusta más así. O ahora casi la veo inclinada hacia la derecha. Vamos a dejar como estaba. Bueno, claro, es que está un poco en perspectiva la imagen y no sería un... Buscar esta recta creo que no sería demasiado correcto. Bueno, vemos que esto nos sirve para enderezar. Eliminación de tinta plana es un poco el tampón de clonar. Pulsamos, aquí tenemos dos opciones, corregir o clonar. Podemos ajustar el radio o la opacidad. Bueno, vamos a ver un poco rápido, por ejemplo, vamos a hacerlo bastante mal. Si pulsamos y arrastramos, pues vamos haciendo más grande el circulito que vamos a clonar, nos sale otro al lado, lo podemos mover y clonamos la zona que queramos. Ahora estoy un poco clonando el árbol a lo bruto y queda bastante mal, pero si lo hacemos, si trabajamos un poco fino, no funciona mal, no funciona mal del todo. Evidentemente tendríamos que trabajar con zonas más pequeñas y cuidando un poco el resultado. No trabaja mal. Bueno, estoy en corregir, tendría que ponerlo en clonar. Vemos que sí que los clona. No trabaja mal. Yo alguna vez lo utilizo y no trabaja mal. Bueno, vamos a eliminar, hacemos suprimir y eliminamos este ajuste. Eliminación de ojos rojos. Bueno, si tenemos, podemos ajustar el tamaño de la pupila y oscurecerlo. Si tenemos la típica fotografía que nos han aparecido los ojos rojos por el efecto del flash, pues con esto lo podemos corregir. El pincel de ajuste es el que hemos visto, hemos pintado, con el que nos crea una máscara. Si lo seleccionamos, pulsando suprimir lo podríamos eliminar. Vamos a hacerlo y luego pulsaremos control Z para deshacer. Lo hemos eliminado, pulso control Z. Ahora veis que está el pincel en gris, es porque no está seleccionado. Para seleccionarlo, si tenemos varios, pues simplemente sería pulsar en él y entonces ya podríamos modificar sus parámetros. Bueno, esto es para hacer un degradado. Podríamos hacer algo así si queremos oscurecer el cielo, por ejemplo. Ahora tiene mucho... algo así, pero bueno, yo tampoco lo suelo utilizar mucho, pero bueno, esto ya es el método de trabajo que cada uno quiere aplicar. Que sepáis que existe. Pulsando suprimir lo eliminamos también. Bueno, aquí vemos unas propiedades de preferencias del archivo RAW de cámara. Vamos a intentar explicarlo. Los ajustes los podemos guardar en un archivo aparte, que estarán guardados los ajustes en un archivo XMP, o los podemos guardar dentro del propio archivo. Nos va a hacer que si lo guardamos dentro del propio archivo, que el archivo sea más pesado, que ocupe más espacio, más megas. Yo normalmente lo guardo en un XMP. El archivo RAW, bueno, que no lo sepa, es un archivo que no lo modificaremos nunca. O sea, siempre es el archivo original, por mucho que le hagamos y por mucho que guardemos, se queda inalterado.
Lo único que se aplican son los ajustes. Todos estos ajustes que hemos hecho se suman al archivo RAW original cuando lo abrimos y entonces es lo que vemos o lo que podemos convertir a TIFF, a JPG, pero realmente siempre se mantiene el valor original, los valores originales. Es inalterable. Es un poco las características, una de las ventajas, tiene muchas más, pero una de las ventajas que tiene el formato RAW frente a otros formatos de archivo. Aplicar enfoque, bueno, podemos aplicar un enfoque a todas las imágenes, solo a las previsualizadas. Yo normalmente lo tengo a todas las imágenes. Aplicar ajustes de tono automático, yo lo tengo, bueno, para que te elija tonos automáticos, yo siempre lo tengo quitado. Aplicar mezcla de escala de grises automática, al convertir a escala de grises, bueno, por defecto dejo que me cree la escala de grises, no suelo utilizarlo, pero bueno, suelo utilizar Photoshop para la conversión a blanco y negro. Establecer valores predeterminados específicos para un número de serie de cámara. Esto pues nos reconocería nuestra cámara por el número de serie y nos establecería unos valores predeterminados. Pues bueno, si creemos que nuestra cámara, pues de la misma manera que algunas cámaras te permiten ajustar a lo mejor la saturación de algunos colores, aumentarla o disminuirla o ajustar un poco la nitidez, el enfoque. De esta manera podríamos crear unos valores predeterminados. Y lo mismo con un ajuste de ISO de cámara. Podríamos ajustar una reducción de ruido y que nos los estableciese por defecto. Bueno, este es el tamaño de la caché, 1 giga, y por defecto pues donde a la hora de la instalación decidió que tenía que estar la caché y la ha dejado. Administración de archivos DNG. Bueno, el archivo DNG es un formato de Adobe para guardar los archivos RAW. No voy a entrar en mucho detalle en este tipo de archivos. Yo no los utilizo. Hay gente que son fanáticos de este tipo de archivo. Yo espero que los archivos RAW de mi cámara dentro de muchos años todavía los pueda visualizar y manipular. Creo que así será. Bueno, esto pues sí que tenemos una previsualización, queremos que se actualice, si queremos ignorar los archivos XMP, los que hemos hablado antes, bueno, aparte no voy a entrar mucho. Y bueno, si abrimos en cámara RAW podríamos abrir archivos TIFF y archivos JPG, pues los podríamos abrir con ajustes o desactivar la compatibilidad, no podríamos abrirlos. Bueno, normalmente viene por defecto así y así lo dejo. Bueno, voy a cancelar. Bueno, y aquí para rotar hacia la izquierda o rotar hacia la derecha, no tiene mucho más. Vuelvo a la manita para que me aparezca la ventana clásica. Aquí en la primera pestaña tenemos los ajustes básicos, que ya hemos hablado un poco de ellos. En la segunda tendríamos un ajuste de curva de tonos. Lo podremos hacer paramétricamente utilizando unos deslizadores hacia más oscuro o más claro, las iluminaciones, los claros, los oscuros y las sombras. Lo podríamos hacer con una típica curva, ¿no? Típica, normalmente cuando eliges por defecto te suele poner en contraste medio. Si lo cambiamos a contraste fuerte, pues nos aumenta la típica curva en S que se suele hacer en el ajuste de curvas. Voy a dejar en contraste medio. Voy a ver el contraste fuerte. No, demasiado fuerte. Contraste medio, incluso. Bueno, luego lo ajustaré un poco más. Lo podemos hacer a medida, podemos hacer lineal, ha perdido bastante contraste. Vamos a dejar en contraste medio. Aquí tenemos el enfoque y la reducción de ruido. Yo no suelo enfocar mucho con cámara RAW. Cuando quiero enfocar, abro la imagen en Photoshop y la enfoco un poquito, normalmente por separación de frecuencias o con un enfoque con filtros de capas de paso alto
o incluso alguna vez de cuál depende de la que sea utilizo la máscara de enfoque. No me acaba de convencer este enfoque, entonces bueno, lo dejo en lo que tiene por defecto, pues por no quitarlo, pero vamos. La reducción de ruido, bueno, algunas veces funciona, pero hay herramientas mejores. Las zonas oscuras, sobre todo el cielo, si ampliamos la imagen, podemos observar si tiene ruido. Nah, esta imagen está perfecta de ruido. Entonces, bueno, pues con esto la podríamos quitar la reducción de ruido de luminosidad o la de color. Bueno, la tengo desactivada. Pienso que quita demasiada nitidez y pierde mucho detalle esta reducción de ruido, pero bueno, a veces va bien. Volvemos a esta que ya habíamos visto antes que habíamos utilizado para la luz del cielo. Bueno, podemos elegir el tono y modificar los tonos, pues hacia más el naranja, hacia más rojo, hacia más amarillo, el amarillo hacia más rojo, hacia más verde. Bueno, podemos elegir su saturación. Podríamos, por ejemplo, los rojos quitarles la saturación. Vamos a ver. Incluso si quito los magentas vemos que nos conserva los verdes, el cielo, pero el tejado, estas maderas que eran marroncitas e incluso las zonas de tierra y las ramas que eran marrón, pues como hemos reducido los rojos, tanto rojos como naranjas como magentas, pues lo vemos como en escala de grises. En alguna foto puede resultar interesante, tampoco lo suelo utilizar mucho, pero bueno, aquí está. Dejamos como estaba. Y lo de la luminancia, que era el que habíamos visto para aumentar o disminuir la luminosidad de algún color. Vamos a dividir tonos, no voy a entrar mucho porque esto es que no lo uso nunca y recomiendo no usarlo. Si alguien sabe alguna utilidad práctica, pues por favor que me lo explique. Bueno, vamos a ver un poco, podemos aumentar la saturación, pero es que nos tiñe toda la fotografía. Podemos utilizar un equilibrio entre luces y sombras, poner un tono a las luces, un tono a lo mejor dorado, y a las sombras un tono frío. ¿Qué quieres que te diga? Nunca le he visto que realmente de buen resultado. Así que vamos a dejar como estaba en el 0 y quitamos la saturación y lo dejamos como estaba. Bueno, lo de aplicar el perfil de lente ya lo hemos estado viendo. Voy a quitar la aberración cromática. Efectos, aquí podemos crear un veteado. El veteado nos crea como una especie de puntilleo, incluso como algo parecido al ruido. Podemos verlo en grande. Me parece una especie de ruido, sobre todo si modificamos la rugosidad. Y sin la rugosidad nos podemos el tamaño del granulado que nos aparece y la cantidad de granitos. Bueno, si a alguien le gustan las imágenes con ruido, pues aquí lo puede crear. Bueno, aquí podemos crear un viñeteo. Volvamos a la imagen original, vamos a hacerla un poco más pequeña. El viñeteo es el típico marco oscuro que producen algunos objetivos, sobre todo en diafragmas muy abiertos, que nos oscurece un poco las esquinas. Bueno, aquí lo podemos nosotros crear. Podemos elegir el punto medio, vamos a verlo. Lo hemos creado en blanco. Si ponemos superposición de pintura. Bueno, claro, lo hemos creado en blanco porque por defecto está 0. Si tiro hacia la derecha está hacia tonos claros y hacia la izquierda tonos oscuros. Podemos redondear más o lo podemos hacer más rectangular. El punto medio podemos hacer más pequeño o más grande. Bueno, si lo queremos en tonos oscuros, lo podemos suavizar. O si lo queremos en tonos blancos. A veces en tonos blancos para fotografías en clave alta, que se le dice, fotografías muy claras. Bueno, en clave alta queda bastante bien.
Bueno, podemos hacer con superposición de pintura o con color. Con la superposición de pintura, digamos, trabajaríamos sobre la misma imagen, nos superpondría dos fotos, aumentaríamos un poco entre luminosidad y contraste. Y con el color lo que aumentamos es saturación. En este caso, al aumentar, ir hacia tonos oscuros, lo que aumenta es saturación. Y aquí la disminuye hacia el blanco, claro. Bueno, vamos a dejarlo como estaba, en el 0. Bueno, estos son los típicos perfiles que podemos encontrar en las cámaras. Aquí me aparecen por defecto los que suele utilizar Nikon. Nikon no tiene, bueno, que yo sepa, no les ha pasado los algoritmos de sus perfiles. Entonces, Photoshop, digamos que ha creado unos perfiles que se asemejen a los perfiles de Nikon. Entonces, pues tenemos los típicos que ofrece Nikon: el paisaje, el landscape, neutral, el retrato, el estándar, vívido. Bueno, ponemos el vívido, nos aumenta mucho el contraste. Ponemos el estándar, sería pues es un contraste estándar. Bueno, este era el que teníamos de Adobe estándar. Yo cojo el perfil de Adobe, no. Aquí los podríamos corregir, entrar un poco a jugar en estos colores, tanto tono y saturación por los colores primarios, rojo, verde y azul. No voy a entrar mucho porque, bueno, si a alguien le gusta jugar con este tipo de perfiles, pues bueno, que sepa que los tiene. También los tiene en la cámara, pese a que Photoshop no... Bueno, Nikon no ha proporcionado los algoritmos de sus perfiles a Photoshop, al menos que yo sepa. Y entonces pues Photoshop no los capta, por decirlo de alguna manera. Photoshop no los reconoce. Entonces, bueno, tú los puedes ajustar con una simulación bastante ajustada, bueno, parecida. Bueno, ajustes preestablecidos. Aquí podemos crear pues nuestros ajustes. Por ejemplo, si ajustamos el equilibrio de blancos una fotografía y tenemos muchas que ajustar, pues por ejemplo tendríamos este ajuste, le ponemos un nombre, pues, por ejemplo white balance, y ya tendríamos aquí que simplemente pulsando aquí nos ajustaría el balance de blancos para cualquier otra fotografía. Igual que esto, pues todos los ajustes. Pasa que claro, ajustar luces de relleno, blancos, negros o saturaciones o contrastes, pues ya depende mucho de cada foto. El enfoque, la reducción de ruido, esto sí que lo podríamos ajustar por defecto. El perfil de lente, por ejemplo, podríamos aplicar unos ajustes que ya haciendo clic aquí nos los ajustase. Y aquí los podemos seleccionar pues en cada uno de los grupos. Por ejemplo, la calibración de cámara, pues tenemos seleccionado ya este. Vale. Y aquí podemos crear instantáneas. Instantáneas es, por ejemplo, si a mí este ajuste que he hecho me gusta, pues creo como esta versión, ¿no? Puedo poner versión 1, acepto. Entonces yo podría volver a los valores por defecto de cámara que tenía al principio, me voy a versión 1 y los recupero. Sería una manera de tener diferentes opciones de revelados por si queremos hacer más pruebas sin perder los que teníamos. Bueno, vamos a volver aquí. Yo creo que está bastante bien. Perdón. Yo creo que está bastante bien, pero voy a ver si le puedo dar algo más. No sé si un poquito de contraste. Voy a probar con la claridad más que con el contraste. Bueno, sí, veo que le podemos hacer alguna cosita.
Con el pincel de ajuste que habíamos visto antes, aquí creando un nuevo ajuste, voy a ajustar un tamaño pequeño y voy a pintar este muro, y le voy a dar un poco más de claridad y de contraste y de enfoque, a ver si puedo resaltar la textura que tiene de la piedra. Bueno, voy a darle un poquito. Vamos a ver la máscara. Voy a darle un poquito más de flujo y densidad. Bueno, aquí voy a dar un poquito más de exposición, un poquito más de brillo, mucho contraste, no tanta exposición tal vez, y mucho enfoque también. Hay que tener cuidado porque por defecto nos coge parámetros que podíamos haber tenido seleccionados antes. Voy a ver qué tenía aquí, claro, ¿ves? Aquí no me he acordado yo de mover la claridad y el enfoque, y tenía el cielo con el enfoque a tope y para nada se necesita. Bueno, he hecho clic por aquí, lo he cambiado el ajuste, me vuelvo a este. Sí que le voy a poner enfoque, pero no tanto. Claridad sí un poco. Bastante contraste. Y un poquito podemos ver lo que teníamos. Bah, yo creo que hemos ganado algo. Tal vez no tanta exposición y no tanto brillo. Sí, me gusta. Me gusta más así. Voy a darle un poquito más por aquí de este ajuste. Por aquí también. Un poquito más esta zona de sombra de los árboles. Voy a dar contraste a tope aquí. Y claridad. Y no tanto brillo. Vale, pues bien, yo creo que ha mejorado. El pasillo este le voy a dar un poquito también. Voy a hacer más pequeño. Bueno, un poquito por aquí. Me resalté. Un poco estas partes de aquí más apagadas. Me resalte un poco los tonos naranjas en contraste con los verdes. Voy a darle un poco de saturación también. Vamos a ver, vamos a forzar un poco a ver qué nos ofrece. Bueno, a ponerle un poquito y ya está. Bueno, volvemos a los ajustes básicos y yo creo que se va a quedar así. Vamos a comparar lo que teníamos al principio, los valores por defecto de Camera Raw, que era esta imagen, que era lo que teníamos al principio, y Control Z, deshacemos el volver a los valores por defecto de Camera Raw y tenemos lo que hemos hecho ahora. Yo creo que hemos ganado bastante. Podemos abrir la imagen
como una imagen normal o como un objeto inteligente en Photoshop. Si pulsamos mayúsculas, bueno, podemos ver esto también. Aquí podemos ajustar las opciones de Camera Raw, el espacio de color con el que trabajar, la profundidad de canal, de la profundidad de color. Yo recomiendo poner 16 bits, suele venir por defecto a 8, yo recomiendo utilizar los 16 bits. El tamaño, pues bueno, es el tamaño de la imagen, ya por defecto suele cogerlo. Los píxeles por pulgada te los pone a 240, puedes cambiar, pero no te va a afectar, si no es más que solo te afectará a la hora de imprimir en el tamaño de la hoja de impresión, y siempre lo puedes ajustar en Photoshop, pero bueno, podrías predefinirlo aquí. Un poquito de enfoque por defecto, una calidad estándar del enfoque. Si seleccionamos abrir en Photoshop como objetos inteligentes, pues ya por defecto nos sale abrir objeto, y para abrirlo como imagen tendríamos que pulsar mayúsculas. Si lo cambiamos y quitamos esto, pues nos aparece al revés, abrimos la imagen y tenemos que pulsar mayúsculas y clic para para poderlo abrir como un objeto. Bueno, yo lo voy a dar por hecho. Si quisiera seguir trabajando en Photoshop, abriría la imagen o la abriría como objeto inteligente. Yo suelo trabajar con imágenes, con capas. Parece que lo de los objetos inteligentes es muy útil, pero yo sigo trabajando con capas y no tengo ningún problema. Y lo voy a dar por hecho, simplemente pues se va a guardar así en el archivo con estos ajustes y ya está. Bueno, y con esto podemos ver el histograma, que ha mejorado mucho del original, y lo vamos a dar por finalizado este video tutorial. Espero que os haya servido de algo y hasta la próxima.